Bueno, y después de hablar con el asesor previsional Guillermo Segón de este tema tan importante, ¿no?, que es el tema del atraso en la liquidación de las jubilaciones, nos venimos de lleno a nuestra provincia y vamos a tener ahora la oportunidad de charlar con quien es secretario general de la Gobernación de Salta, pero a la vez también es miembro del Comité Operativo de Emergencia y ahora también, bueno, asume una responsabilidad política siendo candidato a senador por la capital por el Frente Gana Salta, el frente que lidera y conduce el gobernador Gustavo Sáenz. Estamos hablando del doctor Matías Posadas, a quien ya lo tenemos en línea y vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a hacerle varias consultas que son las que nos acercan a nuestros oyentes. Matías, ¿cómo te va, doctor Posada? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias por tu tiempo. Sabemos que tenemos una agenda muy apretada con tantas cosas, pero bueno, gracias por hacer un tiempito para charlar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Ordenemos un poco la charla. ¿Te parece que arranquemos con lo que es lo que más le preocupa a la gente? Porque hay un montón de versiones, que estamos bien, estamos mal, llegan las dos y no. Vamos a tu rol de miembro del COE. Matías, ¿cómo estamos con el tema vacunas en Salta? No, bueno, se ha intensificado la llegada de vacunas en las últimas semanas, que nos ha permitido en la provincia de Salta avanzar en un esquema que hoy tenemos el 60% de la población mayor de 18 años ya con por lo menos una dosis. Hemos hecho los últimos fines de semana campañas intensivas con vacunación a demanda que ha permitido avanzar rápidamente. Tenemos todavía vacunas por colocar y siguen llegando y van a seguir llegando, y eso nos va a permitir continuar cubriendo a la totalidad de la población, y eso es sin duda la expectativa y la esperanza para que podamos justamente ir avanzando en recuperar la normalidad. La posibilidad de las vacunas tiene que ver también con cuidar y proyectar un momento en donde, como decía recién, la normalidad se vuelva a recuperar para las actividades económicas, para las actividades industriales, culturales, deportivas, que después de un año y medio ya de pandemia es realmente lo que preocupa y ocupa a la gran mayoría de los salteños. Exacto. Van a llegar mañana incluso 11.000. Sí, lo estamos publicando en el portal, más de 11.000 dosis del segundo componente. Exactamente, que había consultas sobre todo los que ya están cumpliendo o cumplieron los 3 meses que se había establecido para la segunda dosis. Bueno, eso va a permitir poder ir completando la vacunación en más salteños. Ya tenemos más de 120.000, 130.000 salteños con 2 dosis, y esto, bueno, nos va a permitir avanzando más rápido todavía. Así que en ese sentido tenemos puesta gran parte de la energía de la gestión del gobierno y sobre todo la esperanza justamente en el plan de vacunación. A diferencia del año pasado, cuando discutíamos medidas del COE, no teníamos la vacuna. Hoy tenemos la vacuna y es la verdad que una herramienta muy importante, si no la principal, para ir luchando contra la pandemia. Exacto. Bueno, sabemos que con el tema de las vacunas que llegan hasta ahora hay una dependencia del gobierno nacional, porque es el que gestiona las vacunas. Ahora está con esta segunda dosis del Sputnik, pero también ya se anunció que van a venir más de 20 millones, 24 millones de vacunas de Sinopharm, pero bueno, el gobierno nacional hace anuncio y por ahí no sabemos si lo cumple o no. Obviamente que el gobierno, el gobierno de la provincia, depende de lo que le mande. Ahora, se generó una gran expectativa, doctor Posada, con el anuncio que se hizo en su momento desde el Ejecutivo, con la posibilidad de que el gobierno provincial adquiera las vacunas Janssen, las de Johnson & Johnson, y el otro día la legislatura le dio la autorización para que el gobierno siga trabajando en ese tema. Concretamente, ¿qué hay con la posibilidad de que Salta pueda comprar sus propias vacunas, Matías? Bueno, nosotros efectivamente conversamos con distintos laboratorios, y las conversaciones más avanzadas tienen que ver con el laboratorio Johnson & Johnson. La legislatura avanzó en una herramienta importante para poder justamente avanzar en esas conversaciones y en la concreción posible de esas conversaciones.
Pero en este contexto actual, que están llegando afortunadamente muchas vacunas, eso está en stand-by en función de que las vacunas que van llegando justamente a la provincia nos permiten ir avanzando a un buen ritmo en la vacunación. Salta es una de las pocas provincias, si no la única, que ya está vacunando a mayores de 18 sin factores de riesgo. Y este producto, bueno, de que tenemos un muy buen sistema de atención primaria de la salud, una buena logística y una buena organización que nos permite ir llegando a distintos sectores. Y las negociaciones, por supuesto, de la posibilidad de que la provincia compre vacunas, bueno, se encuentran en stand-by en tanto y en cuanto veamos cuál es el ritmo de llegada de vacunación del gobierno nacional. Exacto. Eso yo creo que es importante aclararlo, porque una de las cosas que dicen es, che, por favor, que no generen falsa expectativa. Nosotros desde acá en nuestro aporte, en nuestro humilde aporte, decimos, bueno, no pensemos que se aprobó la legislatura. Algunos pensaban que al otro día ya llegaban las vacunas. No, esto lleva todo un trámite, por eso la pregunta, ¿no? Así que es bueno que lo aclares, Matías. No, seguro. Y el gobernador, cuando nos pidió que avancemos en negociaciones, en conversaciones con los laboratorios, también una de las condiciones que nos pidió que planteemos es que las vacunas tengan un plazo certero de llegada a la provincia, no más de 30 días. Pero bueno, como decía recién, afortunadamente las últimas semanas se ha acelerado la llegada de vacunas al país y con ello a la provincia de Salta, y de esta manera podemos ir avanzando con las vacunas que provee Nación. Exacto. Vamos ahora, seguimos dentro de tu función en el COE. El COE, obviamente, hay un DNU nacional que sirve, digo yo, como marco referencial para que cada provincia, de acuerdo a su realidad, en cada departamento y demás, fije sus propias normas. Como estamos ahora, Matías, siempre se pide más flexibilización. ¿Qué análisis están haciendo ustedes de las medidas que tomaron y cómo está rindiendo eso? No, a ver, nosotros el análisis que hacemos respecto a las restricciones es que hoy no es la principal herramienta que tenemos, suspender o restringir actividades. Hoy la principal herramienta que tenemos después de un año y medio es primero el cuidado personal, el cumplimiento de los protocolos. Ya todos sabemos cómo tenemos que cuidarnos, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se recomienda hacer y qué es lo que no. Y la vacuna, que eso es muy importante justamente para bajar los niveles de internación y de letalidad que tiene esta pandemia. Por supuesto que hay actividades que son muy difíciles de protocolizar o de garantizar su cumplimiento, como por ejemplo público en las canchas, que hay pedidos en ese sentido, o eventos sociales como casamientos, cumpleaños. Son actividades que de por sí se hace muy difícil que puedan garantizarse el cumplimiento de protocolos si es que se pueden aplicar protocolos. Pero más allá de estas restricciones específicas, hoy tenemos, salvo limitaciones horarias, la totalidad de las actividades funcionando, siempre con protocolos, siempre con los cuidados. Hemos extendido incluso la semana pasada el horario de la gastronomía, siempre entendiendo que los objetivos del Comité Operativo de Emergencia son cuidar la salud de manera prioritaria, con las herramientas que hoy tenemos, que no son las mismas que teníamos el año pasado, con esto de la vacunación, y después las medidas que tomemos, hacer el menor daño posible a la economía. Creo que Salta ha demostrado que ha podido llevar adelante medidas en donde ha habilitado actividades cuando estaban cerradas en otros puntos del país, y ahora mismo estamos tratando de sostener un sistema de salud y atención de salud con gran parte de la economía funcionando, y otro de los objetivos que tenemos en el COE, además de generar el menor daño posible con las medidas en la economía y el cuidado de la salud, es mantener la presencialidad, todo lo posible, cuidar la presencialidad en las escuelas. Y eso creo que son objetivos que lo estamos logrando llevar adelante, con mucho esfuerzo, por supuesto. Exacto. Ayer el Consejo Deliberante aprobó, mejor dicho, una ordenanza que a mi criterio, no solo el mío, creo de muchos, está muy acertado, es una herramienta que creo que contribuye y ayuda para ver si es que se puede por lo menos atenuar, si no parar definitivamente este flagelo, digo yo, Matías, que son el tema de la fiesta clandestina, sí. A pesar de todas las recomendaciones que hacen ustedes, que hace el ministro de Salud, que hace el ministro de Seguridad, pero vemos que las fiestas clandestinas sigan. Ayer el Consejo Deliberante de la capital sancionó una ordenanza de carácter excepcional, bueno, para hacer más rápido el tema de las sanciones y más concreto, ¿no? ¿Cómo lo analizan a ese tema desde el COE? ¿Charlaron con ustedes para llevarlo adelante los concejales? No, a ver, yo creo que es realmente muy positivo,
que en el marco de las competencias que tiene, en este caso la Municipalidad de la Ciudad de Salta, el Consejo Deliberante, que pueda sancionar una ordenanza que permita adaptar en este contexto y en esta necesidad un procedimiento que haga más eficiente y más rápido el cobro de multas, entendiendo que es una herramienta para justamente desalentar que se realicen este tipo de actividades que no están permitidas, que se suma obviamente a la tarea que debe hacer y que hace el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial respecto a las contravenciones, pero en lo que es competencia de la municipalidad en el control, esta herramienta que ha brindado el Consejo Deliberante nos parece importante y que va a ayudar. Muchas veces se hacen procedimientos y a veces la multa no llega a cobrarse y eso obviamente no desalienta la realización de ese tipo de actividades no permitidas, y en tanto y en cuanto se pueda efectivamente cobrar la multa, es una herramienta importante para justamente desalentar ese tipo de fiestas clandestinas. Matías, vos sos abogado y te hago esta pregunta en tu carácter de abogado. Bueno, también sos funcionario del gobierno, pero más que nada como abogado. Obviamente que la decisión de vacunarte o no es voluntaria. Ahora, teniendo en cuenta esta situación de pandemia, nos damos con que hay vacunas que la gente no se hace vacunar. ¿No se puede avanzar en esto haciendo una consideración de que la pandemia sea considerado un tema de salud pública y vacunar como corresponde, como se hizo siempre, o va a seguir siendo voluntario? No es resorte de la provincia, digo, pero como abogado te lo pregunto. Tener resorte y, a ver, quienes en profundidad conocen el tema de salud pública, lo hemos conversado de por qué esta vacuna todavía no era obligatoria e incorporada en el calendario. Bueno, tiene que ver con procedimientos propios de la autorización de las vacunas y los procesos que llevan esta situación. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte para concientizar por la positiva a todos los salteños que se vacunen, porque es un acto individual, de cuidado individual, pero también colectivo. Cuando uno se vacuna se está cuidando a sí mismo, pero claro, además está cuidando a su familia, a los seres queridos y a la sociedad en general. Y hay que trabajar muy fuerte con incentivos. Me pareció muy bueno lo que hicieron gastronómicos que hacen promociones para fomentar justamente la vacunación. Es una herramienta que permite que la gente, o invitar a la gente que no se vacunó todavía que lo haga, con herramientas o elementos positivos para que lo hagan. Nosotros de la provincia también estamos permanentemente invitando y generando campañas de concientización en la posibilidad de la vacunación. La Argentina en general, y afortunadamente, no es un país que tenga niveles elevados de población, como se llama en otros lugares, bueno, de antivacunas. En Estados Unidos es mucho más fuerte ese porcentaje. Pero sí, acá hay un sector, y sobre todo a veces cuando se politizan algunas cuestiones, pareciera que hay vacunas que son buenas, otras malas, y la verdad que todas las vacunas que han llegado al país son muy buenas vacunas, todas son importantes para prevenir contagios y sobre todo para prevenir síntomas graves. Todas funcionan muy bien, entonces es importante, bueno, permitir esto a la gente que todavía no se ha vacunado, que lo haga, por cuidado personal y por cuidado también colectivo y de la gente que quiere, y también para ayudar a la reactivación de la economía, para ayudar a la reactivación de todas las actividades, porque necesitamos el compromiso de todos para justamente vencer la pandemia. Exacto. Matías, estos fines de semana se vino vacunando con esta campaña de intensificación que me pareció, y a muchos les parece fantástico que se lo haga, en la medida en que lleguen las vacunas. Mañana llegan del segundo componente Sputnik, pero también llegan de las primeras dosis de otras vacunas. Eso quiere decir que esta manera de intensificar la vacunación se va a mantener en Salta durante este fin de semana que viene y los días posteriores. No, este fin de semana todavía no lo ha definido Salud. Las veces que hemos hecho campaña de intensificación fueron cada 15 días en función de que había una gran cantidad. Por ahí las que llegan mañana, particularmente la Sputnik, eso nos permite identificar y convocar puntualmente a aquellos que han sido vacunados en marzo con Sputnik para que puedan completar sus 2 dosis de vacunación. Pero sí, la verdad que nos ha dado muy buenos resultados los fines de semana intensificando. Si no es este fin de semana, es muy probable que sea el próximo. Y también el sistema de turnos. La verdad que el sistema de turnos ha funcionado bien en Salta.
se han podido dar muchos turnos y la gente en términos generales nos ha manifestado que la atención ha sido muy buena, que cuando tiene un turno llegan al lugar de vacunación prácticamente sin espera. Así que los dos sistemas, tanto la vacunación espontánea los fines de semana o durante la semana y la herramienta de la inscripción en la página web, son dos herramientas que vamos a mantener seguramente. Ahora, en Salta, como en la provincia de Buenos Aires y otros lugares del país, ¿hay vacunas estoqueadas, como se dice, Matías, porque la gente no concurre a vacunarse, o nosotros estamos en otra situación? No, inmediatamente llegan a la provincia de Salta, el Ministerio de Salud, particularmente el programa de inmunización, las distribuye inmediatamente a toda la provincia. Hay en algunos casos demoras en la carga, muchas veces se colocan las vacunas pero no las suben al sistema. Hay lugares quizás más alejados que tienen menos infraestructura o recursos humanos que hacen las cargas una vez a la semana y eso hace que no se refleje inmediatamente la colocación de la vacuna. Y después, bueno, el propio proceso y la capacidad del sistema de colocar las vacunas hace que haya paz en Salta y en todo el país disponibilidad de vacunas que se van cubriendo durante la semana. Cuando llegan durante muchas semanas, como está pasando ahora, muchas vacunas de golpe, bueno, genera esta situación de que se requiere que el sistema de vacunación y los recursos humanos de salud, bueno, hagan un enorme esfuerzo para poder colocarlas rápidamente y sobre todo que la gente se acerque a vacunarse, eso es muy importante. Exacto. Para ir cerrando, entremos un poco ya en el otro terreno. No hay clima político, Matías, vos que tenés una experiencia enorme en todo lo que son campañas electorales y todo lo demás, no hay clima de que faltan poco tiempo para las elecciones. ¿Cómo lo analizás desde el gobierno? No, estamos transitando una pandemia y una crisis económica y definitivamente no hay clima político como en otras elecciones y si bien cuando se acerque la fecha de elecciones se va a intensificar un poco, pero no va a ser el clima de otros años. Va a ser una elección muy particular en la forma de llevar las propuestas a los salteños y con la certeza de que las elecciones no va a ser lo prioritario y lo central en la discusión y en las preocupaciones de la gente. La cuestión sanitaria, la pandemia, la situación económica va a continuar siendo en plena campaña electoral las principales preocupaciones de la gente y no necesariamente lo que tenga que ver con candidaturas. Y esto hay que asumirlo, esto va a ser así, y las fuerzas políticas y quienes somos candidatos tendremos que y sabemos que afrontamos una campaña en estas condiciones y hay que trabajar para que justamente las propuestas y el mensaje a la sociedad estén claramente orientados a los problemas de la gente. Por eso esta campaña creo que la sociedad va a castigar a aquellos que no entiendan que estamos viviendo una situación muy delicada y sigan priorizando las peleas personales entre políticos, sigan intensificando la grieta, sigan haciendo discusiones o discursos hablándose en acusaciones entre dirigentes políticos en vez de hablar de los problemas de la gente. Creo que quienes interpretemos que lo que hay que transmitir a la gente, lo que hay que hablar a la gente, lo que hay que trabajar con la gente, son los temas que tienen que ver con la cuestión sanitaria, la cuestión económica, de ir pensando juntos y trabajando en la post-pandemia, en las herramientas que hay que generar y brindar para que lo que ha roto la pandemia se comience rápidamente a reconstruir en términos económicos, de empleo. Los que entiendan que va por ahí la discusión y la expectativa de la gente van a tener buen resultado. Quienes mantengan o continúen pensando que lo que le interesa a la gente son las peleas entre políticos y las discusiones estériles y la profundización de la grieta, creo que la sociedad los va a castigar. Exacto. Te pido una valoración política. Hubo 2 elecciones provinciales hasta ahora, Misiones por una parte y el domingo lo de Jujuy. ¿Qué análisis ha hecho? Porque ganaron los oficialismos, ganó Misiones, ganó el oficialismo, en Jujuy también. ¿Puede pasar lo mismo en Salta? Valoración política, doctor Posadas. Sí, ganaron los oficialismos provinciales. Creo que tiene que ver con este contexto en donde la gente acompaña y apoya mayoritariamente posturas
que tengan que ver justamente con lo que se ha trabajado en la pandemia, esta crisis económica. La gente difícilmente de un salto al vacío tenga un voto en este sentido de no acompañamiento, porque entiende que es una situación delicada y hay que justamente acompañar particularmente los gobiernos provinciales. Fueron elecciones provinciales y los triunfos han sido triunfos de los oficialismos provinciales. Creo que es un mensaje también para quienes permanentemente intentan nacionalizar la discusión política en las provincias. Esos sectores no han sido acompañados de un lado o de otro. La valoración de la sociedad en elecciones provinciales tiene que ver con los proyectos provinciales, y no tengo duda que es lo que va a suceder también acá en la provincia de Salta. La última, doctor Posada, agradeciéndote tu tiempo, y también tiene que ver con la política. ¿Cómo analizar el comportamiento de la oposición acá, la oposición al gobierno provincial, en este contexto de pandemia, frente a lo que ya encara el Ejecutivo y el comportamiento de la oposición? No, creo que en términos generales los opositores en Salta han tenido niveles importantes de responsabilidad y de acompañamiento. Por supuesto, no generaliza. Si hay sectores que han tenido quizás posturas o comportamiamientos que no han ayudado en algunas cuestiones de la pandemia, pero en términos generales la dirigencia política en Salta ha estado a la altura de la situación, salvo cuestiones o excepciones puntuales. En su mayoría ha sido responsable y ha asumido que estamos en un contexto difícil, que hay que ayudar, que hay que trabajar en conjunto, o por lo menos no poner palos en la rueda. Y creo que eso, por lo menos en las discusiones que hemos tenido en algunos temas relacionados a la pandemia a nivel legislativo, ha habido responsabilidad de los legisladores. Quizás las críticas han venido aquellos justamente que nacionalizan incluso la pandemia con posturas nacionales. Cuando se han generado problemas en la discusión política en Salta, creo que han tenido más que ver justamente con la famosa grieta nacional que con la propia realidad de la provincia de Salta. Matías, ¿pensás pedir licencia en tu cargo como secretario general de la Gobernación cuando comience formalmente la campaña política, o está descartada esa posibilidad? No, voy a pedir licencia, yo lo he anunciado. Cuando comience formalmente la campaña el 16 de julio, voy a afrontar la responsabilidad de llevar adelante la candidatura en el marco de una candidatura que no es una candidatura individual, sino de un proyecto político que encabeza Gustavo Sainz. Entiendo que ambas actividades en simultáneo no se pueden hacer, y cuando la ley marca que son 30 días antes de las elecciones la posibilidad de comenzar con la campaña electoral, yo voy a abocar esa responsabilidad y voy a pedir licencia en el cargo que hoy tengo en el Poder Ejecutivo. Exacto. Va a haber que agudizar el ingenio, ¿no? Porque las campañas tradicionales en esta oportunidad quedaron de lado. Va a haber que buscar otra forma de llegar con mensaje a la sociedad, ¿no? Sí, sin duda, pero también entendemos nosotros que la gente va a acompañar este proyecto no solo por lo que transmitamos en la campaña, sino básicamente por lo que hemos hecho en estos casi 2 años de gestión y lo que venimos haciendo también años anteriores. Doctor Matías Posada, gracias por esta charla completísima. Creemos que hemos abarcado todos los temas. Sabemos que tu agenda, repito, está tan apretada. Te agradecemos esta predisposición para charlar con nosotros. Bueno, y cuando comience ya formalmente la campaña, hablaremos estrictamente de política, ¿sí? Sí, por supuesto, con mucho gusto, y bueno, yo te agradezco a vos, Daniel, por la posibilidad de poder conversar con vos y bueno, con todos tus oyentes. Te mando un abrazo, gracias Matías. Un abrazo grande.